Rodri, bienvenido una vez más a ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás? Hola Lu, gracias, bienvenida a vos también. Estoy bien, ¿cómo vas vos? Bien, estaba pensando ahorita que nos tomamos un tiempo como tú poniéndote la chaqueta, quitándote el chaleco, yo también acá como poniéndome hidratante en los labios, que tal vez haya que pensar en como nuestra apariencia en estos espacios, porque te decía que te veías muy bien con ese saquito morado, eh, pero me he dado cuenta en los videos que que veo pues cuando comparto las historias que se me ve mucho el brillo en la cara, que no tengo pues ni una gota de rubor, y que bueno, tal vez haya que hacer un poquito más de producción. Tengo hoy el frizz pues completamente eh, enloquecido, pero bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Sí, eso es primero eso es lo bueno del nombre de este espacio, que nos justifica absolutamente todo. Tendrías que preguntar o tendríamos que preguntarle a las personas que nos están viendo si este tipo de observaciones son importantes. A mí lo que sí me dijeron dos personas, pero no sé si sea defecto nuestro o sea una condición de ellos, pero sí me dijeron que estaban escuchando el podcast, pero lo ponían en 1.5, en velocidad 1.5. Y un amigo me dijo que era que estábamos hablando muy despacio, pero no creo que sea eso. A lo mejor sí tengamos entonces que empezar a hablar más rápido para que la gente se, se pueda aguantar lo que estamos diciendo a una velocidad normal. O hagámoslo sufrir, habremos más lento todavía. A ver qué pasa. Para que aun cuando lo escuchen en 1.5 se sienta lento. También. No, yo creo que esto, no creo que sea un problema nuestro, yo creo que es un problema de nuestros tiempos. Sí, más bien. ¿Vos todavía escuchás los audios del WhatsApp a velocidad normal o los pones más rápido? No, depende. Sí, Ya. depende. No, no. O sea, quisiera decir que siempre los escucho a velocidad normal, pero no. No, no siempre. Sobre todo conversaciones que no me importan tanto, los pongo en una velocidad más acelerada. Eh, pero sí, bueno. Por Bueno, supuesto es un problema de nuestros tiempos. Ahora no le recomendaría a nadie escuchar ningún audio en 1.5 o en 2, ¿sí? O sea, que yo lo haga no significa que lo recomiende. muy bien, muy bien. Bien. Bueno, Rodri, empecemos. Empiezas tú hoy. ¿Qué quieres contarme? ¿Qué quieres contarnos? Bueno, Lu, mira, hay un tema que a mí bueno, no sé si decir que me inquiete desde hace mucho tiempo, pero sí que lo he traído en el pensamiento desde hace tiempo. Quizás lo había pensado no de manera tan definida. Probablemente eran pensamientos un poco más vaporosos, pero esta semana me encontré con unas líneas en un libro am, que me hicieron detenerme un poco más en este asunto. Me hicieron tomar aquí pues me puse a tomar unos apuntes y esos apuntes son los que quisiera compartir hoy. Espero no extenderme demasiado porque aquí en mis apuntes me salieron como unas 10 o 20 páginas o algo así. Bueno, mira, esas líneas las encontré en este libro que se llama Los Diálogos de Borges y un señor que se llama Osvaldo Ferrari, que dice acá que es periodista y poeta. Este libro recoge unas conversaciones que tuvieron estas dos personas, bueno, en donde la voz principal es la de Borges, unas conversaciones que tuvieron por allá entre el 85 y el 86 y que transmitieron en un programa de radio, es decir, ellos hacían una especie de podcast, digamos lo que hoy llamaríamos un podcast. Um, y bueno, ahí están hablando absolutamente de todo. Hay una cosa muy chévere que dice ahí en la contraportada, y es que Borges había accedido a hacer estos encuentros siempre y cuando eh,
no hubiese nada pactado y hablaran abiertamente de cualquier cosa que se les fuera ocurriendo. Obviamente el entrevistador iba dando unas pautas y entre esas muchísimas cosas que van conversando, en algún momento Borges hace una observación que es la que me llamó la atención y dice así: no sé hasta qué punto puede traducirse un lenguaje a otro, sobre todo un lenguaje poético a otro. Quizás un lenguaje conceptual sí, pero un lenguaje estético no, porque por ejemplo, si traducimos un poema literalmente, damos simplemente el sentido de las palabras, pero ¿y la cadencia de las palabras? ¿Y el ambiente de las palabras? Quizás eso se pierde y posiblemente eso sea lo esencial. Bueno, yo desde hace mucho tiempo, como te decía, me sentía un poco inquieto por esta idea, que además es una idea o una opinión, creo yo, generalizada, o al menos lo he escuchado seguramente de muchas otras personas, y es esto de que cuando se traduce un poema de una lengua a otra, pues se pierde, como dice Borges, lo esencial, ¿no? Se refiere seguramente a la musicalidad, a la cadencia, a la métrica de los versos que ha planteado determinado poeta. Y sin embargo, perdón, y sin embargo, aunque esto es, digamos, mayormente cierto, yo creo que es difícil que no estemos de acuerdo con esto. De todas formas, yo sí he tenido mucha resistencia a esta opinión, y mi resistencia probablemente se deba a una incapacidad que yo tengo, y es que yo no puedo leer en otra lengua sino en español. Si yo aceptara plenamente esto, entonces estaría aceptando, o estaría, sí, aceptando que me he perdido lo esencial de muchas otras literaturas por las que también me he sentido apasionado, y me he sentido muy atraído, ¿no? Tendría que aceptar, por ejemplo, que entonces yo la Ilíada o la Odisea o el Paraíso Perdido, que son poemas escritos en verso originalmente, pues tendría que dar por sentado que me perdí lo más importante de estas obras. Y resistiéndome a esa idea, he tratado de plantear una refutación a Borges, lo cual es para mí y para mucha gente seguramente casi una herejía, ¿no? Pues imagínate ir a refutar a un patriarca de la literatura universal, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y va a ser una refutación pues no solamente a esto que está diciendo Borges, sino a lo que dice muchísima gente, incluso una refutación a lo que yo en el fondo de mí seguramente pienso también. Entonces mira, Lu, es cierto que hay poemas en los cuales parte de su potencia reside en la cadencia, en el sonido de sus palabras, sobre todo cuando el poeta ha hecho un esfuerzo o se ha planteado seriamente pues escribir un poema, por ejemplo, en verso, conservando cierta métrica, escogiendo pues algún formato métrico como un soneto, unas décimas, etcétera. Y hay un poema muy famoso, sobre todo pues entre nosotros los colombianos, que seguramente todos conocemos, al menos todos quienes hemos tenido la oportunidad de ir al colegio y entrar a la clase de español en grado octavo o noveno. Es decir, es un poema que lo tenemos, si no lo hemos leído, está inscrito en nuestro inconsciente por haberlo escuchado o por haber al menos leído los primeros versos. Y esos primeros versos, el poema es el Nocturno Tercero de José Asunción Silva, y esos primeros versos dicen así: una noche, una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas. Yo creo que pues no sabemos si el poeta calculó la sonoridad de estos versos. Seguramente el ritmo sí, ¿no? Seguramente que por lo menos se dejó llevar por su intuición musical. De manera pues que en esos primeros versos hay como una serie de repeticiones en los sonidos, ¿no? Está ese sonido del H repetido, ¿no? En la palabra noche, ¿no? Está luego la repetición de la R, de la vibrante múltiple, ¿no? De murmullos, de perfumes. Y luego hay una repetición de las S, ¿no? Eso en fonética se llama una fricativa. Y de músicas de alas. Estas repeticiones, pues, de la H, luego de la R, de las S,
da una sonoridad y si a eso se le suma el ritmo regular de 4/4, es decir, que hay como una acentuación cada 4 sílabas, ¿no? En esos versos, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas, que nos da esta sensación ya de estar escuchando casi una canción, ¿no? Eh, es cierto que si traducimos esto a cualquier otra lengua, salvo que sea una lengua muy cercana al español, me imagino que si se tradujera esto al italiano probablemente suene muy parecido a como suena en el español, pero seguramente que si se traduce al chino va a sonar muy distinto. Entonces es cierto que se va a perder algo, ¿no? Que se va a perder la cadencia, que se va a perder la sonoridad de las palabras que fue cuidadosamente escogida por el poeta, pero también puede suceder algo, y aquí viene el primer punto de mi refutación, es que podría venir el azar, ¿no? Y regalarnos también una sonoridad especial, ¿no? A la hora de traducir esto a una lengua distinta. Yo hice el ejercicio poniendo parte de estos versos en el traductor de Google, porque no podría hacerlo por mí mismo, y lo pasé al inglés, y me botaba lo siguiente, que creo que no es incorrecto. Dice, o no está del todo incorrecto, ¿no? Dice, a night full of murmurs, perfumes and sounds of wings, ¿no? Una noche, bueno, no sé si aquí haya la posibilidad de una palabra mucho más justa que full, ¿no? Pero bueno, dice, a night full of murmurs. Fijémonos sobre todo en ese verso, ahí pasan muchas cosas. Por ejemplo, lo primero es que un verso que tenía 12 sílabas, una noche toda llena de murmullos, la convierte en un verso que tiene solamente 6 sílabas, y ahí pareciera pues que ya hubiese una pérdida irremediable, ¿no? Una pérdida de una cadencia, ¿no? O sea, no es lo mismo decir una noche toda llena de murmullos a decir a night full of murmurs. Y sin embargo, Lu, yo me fijaba, al menos desde mi lectura singular, me fijaba que la palabra murmurs da también una sonoridad muy especial. Murmullos está bastante bien, pero yo sentía, bueno, tratando de hacer esto es una apreciación, digamos, como muy personal, muy intuitiva, pero sentía que esta palabra daba una suerte de ambiente sombrío que le venía muy bien al poema, ¿no? Por obra del azar, sostengo yo, es posible que también esas otras sonoridades empiecen a hacer algunos aportes que probablemente no estaban tan bien en la lengua original. Bueno, y que en este caso, por ejemplo, dada el ambiente general del poema, esa palabra le vendría muy bien, porque este es un poema sombrío como ninguno. Y en eso sombrío y en esa tristeza también está la belleza del poema, ¿no? Si no lo hemos leído con detenimiento, digamos, si vos no lo recordás o alguien que nos esté escuchando no lo ha leído con detenimiento, yo le sugeriría que fuera y lo leyera, porque de verdad que es un poema que genera unas sensaciones verdaderamente profundas, ¿no? Luego pensaba Lu, en esta misma línea, que hay versos que aún teniendo una musicalidad excepcional, y aún sabiendo de antemano que en cualquier traducción se va a perder algo especial en ellos, de todas formas sus imágenes son tan poderosas, que podrían ser bellas e impactantes o conmovedoras, aunque sonaran de cualquier otra manera. Es decir, en algún punto de esta cita que leí de Borges estaba haciendo como una distinción entre el lenguaje conceptual y el lenguaje estético. Y lo que yo creo es que un lenguaje estético necesariamente debe contar con o debe integrar también el lenguaje conceptual. Es decir, la estética de un lenguaje no solamente está en su cadencia o en su musicalidad, sino también en el concepto, es decir, en las imágenes o las ideas abstractas que sugieran esas imágenes. Y más adelante el poema de Silva dice lo siguiente, dice, esta noche solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia,
por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Bueno, su amada con la que caminaba antes, ¿no? En esa noche llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas, su amada ahorita fallecido, ¿no? Esta noche él está separado de ella por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Por supuesto que en la cadencia de estos versos hay una potencia innegable, maravillosa, pero tengo para mí, Lu, que si pusieras estas mismas imágenes en cualquier otra lengua, seguirían siendo tremendamente poderosas, ¿no? Y darían esa sensación de pérdida irremediable y de distancia insalvable, esto de estar separado de alguien por un negro infinito, por una oscuridad inabarcable que no puede ser superada por nuestra voz, ¿no? Yo creo que si pusiéramos esto en chino o en wayunaiki o en catalán o en cualquier otra lengua, tendríamos en todo caso el poema más bello del mundo. Esto sin contar con lo que decía en ese primer punto, que seguramente perdón, podríamos tener pues como una nueva sonoridad inesperada. Con lo cual, Lu, como decía hace un instante, yo pienso pues que la estética del poema incluye su concepto. Bueno, esto ya lo había dicho, lo tengo aquí anotado. O sea, incluye sus ideas, ¿no? Un hombre, una mujer, la muerte, la pérdida, lo que sea. La estética, creo yo, está cargada también de imágenes y de las sensaciones provocadas por esas imágenes, no solo las provocadas por la música. Por último, para reforzar esta idea, Lu, yo quisiera como tomar otro ejemplo, también de un poema un poquito posterior, creo, a este. Yo creo que este poema tiene los versos, los mejores versos que jamás se hayan escrito, que es de un poeta peruano que se llama César Vallejo. Como dato curioso, yo quería mencionar, Lu, pues algo que carece de importancia, pues de cualquier tipo de importancia histórica, pero quiero mencionarlo, y es que imagínate que yo nací el mismo día que nació César Vallejo, solamente que con 89 años de diferencia. Pero eso te iba a decir. Sí, 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 no, él nació en 1892. sí, Yo, sí. yo nací 89 años después. Ya. Bueno, eso no sirve para nada y especialmente a mí no me sirve para nada, pero pues cuando uno, creo, no tiene otros logros, pues se puede uno como contentar con este tipo de casualidades, ¿no? De inútiles casualidades. Solamente como dato curioso, en mi biografía este me parece que es un punto Claro. muy, muy importante. Sí, sí. De alguna manera nos hermana a César Sí, Vallejo, claro, digamos. pues necesitamos de todo eso para vincularnos con otros, ¿no? Hace parte de la historia que queremos contar de nosotros. Entonces está muy bien, Rodri. Yo digo lo Sí. mismo, pero de Nairo Quintana, que también nació el 4 de febrero. ¿Verdad? Sí, yo recuerdo que después me encontraba con algunos amigos que habían nacido el mismo año que yo y que en algún momento se habían sentido la reencarnación de John Lennon por John Lennon haber muerto unos meses antes. Como te digo, creo que uno se pega de este tipo de casualidades cuando no tiene otras cosas Cuando no hay más más. destacadas que decir de uno mismo. Totalmente. Sí. Te acompaño, te acompaño. Me encanta. Bueno, mira, César Vallejo tiene un poema maravilloso que empieza así, que creo que es su poema más famoso. Debe ser su poema más famoso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es así de sencillo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esto, a ver, si uno no se permite sentir lo que hay detrás de esto, pues diría, esto es una frase como cualquier otra. Pero para mí, eso precisamente es lo especial y lo que hace tan poderoso este poema, ¿no? Con una expresión de todos los días, lograr transmitir una sensación tan profunda, ¿no? En este caso, esa sensación de impotencia y de minusvalía, de imposibilidad, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? No poder definirlo, no poder expresarlo. Y podría uno quedarse con esto y nada más. Y podría uno, como digo, verterlo
a, Verlos a ahí. cualquier otra lengua. eh, y tengo para mí que sería igual de contundente. eh, no sé, I don't know, je ne sais pas. Bueno, I don't know suena como un poco lánguido, no sé si habría otra expresión más robusta, pero creo que lo que es importante aquí es el complemento de esas dos expresiones. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Y se escucha a continuación ese vacío, ¿no? Ese vacío, esa suspensión. Y sin embargo, el poema podría terminar ahí, me parece a mí, pero luego César Vallejo explica ese yo no sé y empieza a hacer una secuencia a entregarnos una secuencia de imágenes, cada una más contundente y más impresionante que la otra. Eh, Creo que podría tomar línea por línea, pero nos tardaríamos un montón y que degustáramos lo que tiene cada una de esas líneas. Pero voy a leer el poema de corrido y luego me voy a concentrar en dos o tres de esas líneas para no extenderme tanto. Yo aquí tomé apuntes sobre cada una de las líneas, pero nada, no lo haré porque nos tardaríamos mucho y terminaríamos todos, incluidos yo, aburridos. Dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, Lu, mira, como te decía, bueno, primero que todo, nuevamente, hay que reconocer que, que esto tiene una música muy conmovedora, ¿no? Y muy embriagante. La propia música haría ya, la propia sonoridad haría ya un gran poema. Pero me parece a mí la música casi que prescindible cuando el poeta logra una secuencia de imágenes tan contundentes. Eh, Como te digo, yo creo que podríamos mirar verso por verso y darnos cuenta que no hay una pieza mala pues en el poema, o no hay una pieza que no conmueva, quiero decir, ni siquiera no que sea mala, sino que no conmueva. Eh, pero me voy a concentrar en esta imagen, primero, de las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, ¿no? Primero que todo, pensar en ese Cristo, el Cristo que pierde la esperanza, el Cristo que cae, el Cristo del jardín de los olivos, que le dice a su Dios, le dice: Padre, aparta de mí este cáliz porque es que no quiere beber esa copa amarga de ese destino que le ha tocado. Pero esto tan hermoso de que César Vallejo ponga ese Cristo en el alma, ¿no? Ponga ese Cristo cayendo, pero dentro del alma de este ser dolorido, ¿no? Que es el que está sufriendo los golpes en la vida tan fuertes. Y pensar en esa fe adorable que el destino blasfema. Es posible que no haya nada más terrible ni doloroso que perder o que ver la caída de una fe, de una creencia fundamental. Esa imagen me parece preciosa, eh, y me parece, nuevamente, voy a insistir todo el tiempo en esto, que sea la lengua en que se ponga esto, va a generarnos probablemente, y digo probablemente porque tendríamos que hacer el ejercicio y conocer esa otra lengua, pero va a generarnos una emoción seguramente similar a la que nos genera si la leemos en español. Eh, y luego me parece tan bello esto. Bueno, luego hay un verso antes, no lo quería dejar por fuera,
que tiene una sonoridad muy especial, pero la sonoridad no depende tanto de las palabras, quizás sí un poco, pero sobre todo de la propia imagen. Y me refiero a esta que dice, serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, ¿no? Me parece tremendo cuando se logra que una imagen pueda sonar, que traiga ya como sus efectos sonoros eh, dentro de la propia imagen, ¿no? Los potros de bárbaros Atilas, creo que suena y no por el sonido de las palabras, sino por la imagen que nos trae al pensamiento. Viene con sus propios efectos sonoros. Y solamente este verso final, bueno, hay otras cosas bellísimas también, ¿no? Las zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Pero quería también señalar esta otra imagen final de que el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, ¿no? Esta manera tan delicada de hablar de lo intempestivo y de lo violento, ¿no? De la violencia que tienen estos sucesos y estos golpes inesperados, ¿no? Lo intempestivo de una llamada por sobre el hombro que hace que giremos que giremos la mirada y nos demos cuenta de que ahí lo tenemos y que no hay manera de evadirnos de lo que acaba de llegar, ¿no? No hay manera de escapar. Y todo lo vivido, en esos casos, todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Nuevamente, la sutileza de la imagen, ¿no? Unos ojos simplemente llorosos, pero lo dice de esta manera que logra como concentrar tantísima angustia y tantísimo dolor, y que logra concentrar casi, creo yo, todos los sufrimientos o los dolores del pasado, ¿no? Se empoza todo lo vivido, se empoza como charco de culpa en la mirada. Bien, Lu, este es el poema de César Vallejo. Estas son todas estas imágenes que yo sostengo. Podríamos hacer el ejercicio en un próximo encuentro y traerlo en inglés o en francés o en lo que sea y ver cómo suena y mirar si se han conservado la fuerza de las imágenes. Mi postulado es que, volvamos a lo que decía Borges, dice que en esas traducciones él se pregunta qué pasa con la cadencia de las palabras, qué pasa con el ambiente de las palabras. Quizás eso se pierde y posiblemente eso sea lo esencial. No, mi refutación es que esa música o esa cadencia o ese ambiente de las palabras no es lo esencial. No siempre, probablemente. Lo esencial probablemente sea la mitología, probablemente sean las metáforas, probablemente sean las imágenes, al menos en algunos casos. Y quisiera yo pensar que es así nuevamente, o puedo comprobar que es así, al menos en algunos casos o al menos en algunos pasajes, porque si no, ¿qué habría sido, por ejemplo, de la Ilíada o de la Odisea? Que muy pocas personas en el mundo hoy día podrían leerlas en su música original, ¿no? Podrían comprender o sentir la musicalidad que tienen esos versos, ¿no? La cadencia que tienen esos versos. Y sin embargo, el resto de los mortales no solamente nos conformamos, sino que podemos disfrutar de manera plena, conmovernos de manera plena con la mitología que hay ahí, ¿no? Con las imágenes, con la compasión que pueden transmitir algunos de esos versos o esos pasajes, con el heroísmo que pueden transmitir también, con la indignación también. Entonces, Lu, esa es mi refutación. Yo creo que podría luego, y lo haré más adelante, refutar mi propia refutación, porque de seguro que sí hay poemas que se sostienen principalmente por su musicalidad. Con lo cual, Lu, creo que no hay una manera de que nos pongamos o de que nos paremos en un lugar absoluto con respecto a este tema. Yo solamente quería, nuevamente, decir que esta verdad no es absoluta y creo yo tenemos todavía la posibilidad de conmovernos con una composición poética más allá de su música. También
por sus imágenes, por sus ideas y por las sensaciones que nos generan las imágenes y las ideas. Rodri, gracias. Pensé dos cosas que menciono rápidamente, que es común que las ediciones de poesía salgan en los dos idiomas, ¿no? Es común ver la edición de una, no sé, de una antología publicada en su idioma original, en su lengua original, y en la lengua en la que podemos leerla, ¿no? Entonces creo que los editores y los traductores son muy conscientes de esa falta, ese permanente o ese vacío con el que convive la traducción de la poesía siempre. Y lo otro que pensé rápidamente es que tal vez te había contado que hace unos meses tuve una relación muy apasionada con la preparación de la novela de Roland Barthes, en la que se ocupa en una buena parte de este libro, pues que es una compilación de sus seminarios, de sus últimos seminarios en el Collège de France. Le dedica una buena parte al haiku y se detiene también en la traducción del haiku. Y ese problema de pasar a otra lengua algo que se inscribe no solamente en el idioma, sino en el pensamiento y en lo que y en la forma de ver y percibir el mundo, ¿no? Que le es tan propia al haiku porque habla del acontecimiento del presente, del momento, del instante irrepetible, de algo que incluso al ser escrito supone ya una traducción difícil de hacer, ¿no? Pasar de la imagen a la escritura. Entonces, bueno, nada, pensé en esas dos ideas al escucharte, Rodri. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a contar sobre un tema completamente distinto. Yo hoy sigo, Rodri, con los asuntos cosméticos, como dice Nora Ephron. Imagínate que hace un tiempo tengo una aplicación, creo que eso es una aplicación que funciona desde el televisor y que te permite canalear o hacer zapping, como también le llaman. Esto no es televisión por cable, sino funciona realmente a través de un aparatico que no sé muy bien cómo se llama, pero es un aparatico que incluye muchos canales. Entonces, bueno, te permite ir pasando y que te quedes en lugares en los que inicialmente no elegirías quedarte, ¿no? Yo lo pongo al lado del scroll que hacemos en el teléfono, ¿no? De ir haciendo como este gesto sobre la pantalla para ir pasando de un contenido a otro. Bueno, eso se me parece mucho a canalear. Pero lo que pasa con el zapping es que te muestra cosas que el algoritmo no te sugeriría o no te mostraría, pero que he encontrado fascinantes. Casi todas estas son reality shows con las temáticas más absurdas que puedas imaginarte o formatos renovados de los programas que en algún momento empezó a hacer MTV cuando entró en decadencia hace unos 20 años tal vez. En fin, hace unos días mientras canaleaba di con Mean Girls. Yo no sé si a ti te dice algo ese nombre, Rodri. No. ¿Sabes qué es Mean Girls? No. Creo que en español se tradujo, a propósito de la traducción, como Chicas Pesadas. Pero esta es una película que fue un referente muy importante para muchas
chicas que vivimos nuestra adolescencia en los primeros años de los 2000. Justo cuando empezaba otro derrumbamiento a propósito de todo ese cambio de siglo, ¿no? Entonces, junto a MTV se derrumbaban también las Torres Gemelas, las instituciones, la economía, en fin, un momento muy interesante para estar vivo y ser un adolescente. Entonces, creo, Rodri, que lo hablamos hace unas semanas, yo no recuerdo ya si eso fue en la grabación o en otro espacio por fuera, pero algo comentamos sobre la relectura. Esta semana estaba en una clase en la que también hablamos de esa idea, en la que la relectura es la verdadera lectura. Y pensaba que algo así puede pasar con las películas, Rodri. Yo no veía Mean Girls hace muchísimo tiempo, la película es de 2004 y yo creo que entre 2004 y 2006 la vi por lo menos unas 3 o 4 veces. Esto suponía ir a rentarla a Blockbuster porque no había plataformas. Y ya luego yo creo que en algún momento pues llegó a la televisión por cable y la habré visto también por ahí. Pero entonces esta es una historia muy interesante frente a otras películas sobre adolescentes, al menos como de estas películas que Hollywood sabe hacer, a veces muy bien, a veces son auténticos fracasos, pero entre las películas buenas, esta tenía la particularidad de que no gira en torno al primer amor, como otra película fascinante, más o menos de esa época, que se llamaba 10 cosas que odio de ti, o El triunfo de los débiles sobre los fuertes, que podía ser otra temática recurrente en las películas de adolescentes, sino que se enfoca en la crueldad de las dinámicas sociales en un entorno que es una escuela secundaria y se centra en el chisme, la calumnia y el poder como mecanismos de destrucción, pero sobre todo, y esto es algo que pude ver hace unos días, cuando después de muchos años la volví a ver, sobre el chisme, la calumnia y el poder como mecanismos de autodestrucción. No solamente de destrucción, sino principalmente de autodestrucción. Mean Girls es una película sobre la autodestrucción. Entonces, un primer asunto que noté esta vez que la volví a ver es la importancia que tiene la comedia en la película. Que no me extraña porque el guión de la película es de Tina Fey, que para ese entonces ya escribía para Saturday Night Live y que luego escribió otras 2 grandes series de comedia que fueron 30 Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt. Pero cuando yo vi Mean Girls por primera vez, pues no tenía claro quién era Tina Fey, ni que escribía para Saturday Night Live, que habré visto algunos episodios en ese momento, pero tampoco entendía muy bien quién era. Bueno, entonces la comedia es muy importante porque toda la película se desarrolla alrededor de eventos pues de indudable crueldad, pero la exageración de todos los rasgos de los personajes, el desfase de las circunstancias, la traición permanente al realismo, a la coherencia y a la solemnidad son absolutamente necesarios para exponer toda la ridiculez que también está inscrita en el intento de acabar con otros a través de la difamación. Es como si al caricaturizar la envidia a través del chisme, la película expusiera a Rodri lo absurdo de desear el fracaso ajeno para sentirse mejor uno con uno mismo. Y hay otra cosa que creo que pasa y es que cuando se quiere rebajar al otro, hay un poco de sadismo, ¿no? Hay como un goce, hay una satisfacción, un alivio de ver caer al otro, que está muy bien jugado en la película, porque no solo lo vemos entre los personajes, sino que
de ese sadismo participamos nosotros como espectadores. Porque todas las escenas y todas las circunstancias que nos presenta la película en las que se ve la caída del otro eh, son hilarantes, son graciosísimas y son circunstancias en las que de otra forma sería muy difícil reírnos. Entonces, eso que ya está inscrito en la calumnia o en el chisme, que es esto de ver querer sufrir al otro a partir de rebajarlo, es una licencia que nos podemos dar quienes vemos la película, quienes estamos como espectadores. Mm. Entonces, bueno, hay algo que pensaba y es que el chisme suele tener efectos en entornos reducidos o donde se comparte cierta familiaridad, ¿verdad? Generalmente no nos importan mucho o nada los chismes de personas que no conocemos. Y usualmente es a personas que conocemos a quienes les preguntamos por un chisme, como el cuéntame un chisme, cuéntame algo. Ese cuéntame un chiste es cuéntame algo de alguien que tú y yo conozcamos, de alguien que reafirme nuestra familiaridad entre tú y yo y nuestra familiaridad con ese otro. Entonces, en ese sentido, el colegio funciona perfectamente, el colegio o la secundaria funciona perfectamente, pero pensaba que fuera de la película también funciona perfectamente la familia y funciona perfectamente el grupo de amigos y funciona perfectamente la oficina. Funciona también muy bien el sector o el mundillo en el que tú te mueves. Y bueno, los lugares pequeños. Esta frase que dice pueblo chiquito, infierno grande, no es gratuita, ¿no? Mm, Ese pueblo chiquito que se convierte en un infierno grande puede ser la escuela, la familia o puede ser el lugar en el que vives también. Em, pero lo que hace la película al tomar la escuela como escenario principal es mostrar cómo la actitud de chisme o de calumnia proyecta siempre una actitud ridícula o inmadura, tanto de quien instiga como de quien participa, que está, en el caso de la película, magistralmente representado en este grupo que se llama Las Plastics, que son unas chicas populares y que son populares porque tienen cierto poder, dinero y belleza en este caso, en el entorno, perdóname, en el que transcurre su cotidianidad, ¿no? Entonces es muy hábil la película al tener como escenario la escuela, porque refuerza y apuesta por la idea de que el chisme o la calumnia, instigarlos o participar de ellos, parecería ser un comportamiento completamente pueril, adolescente, inmaduro o ridículo, si se quiere. Entonces, bueno, resulta, Rodri, que en la película Las Plastics, yo supongo que en español se tradujo como Las Plásticas. Mira que cuando yo vi esta película la habré visto en estos doblajes horribles que suelen hacer de las películas. Eh, y no recuerdo en este momento cómo le decían a este grupo, ¿no? Tal vez las plásticas. Pero la volví a ver en inglés, entonces, bueno, es así como las tengo referenciadas ahorita, las Plastics. Entonces, las Plastics, que es un grupo conformado en principio por cuatro chicas, tienen este libro en el que van escribiendo
toda clase de difamaciones sobre sus compañeras de clase, sobre los profesores del instituto, pero por supuesto nunca escriben nada sobre ellas mismas. A mí me recordaba de el chismógrafo del colegio, que yo no sé si tú alguna vez em, pues participaste del chismógrafo o lo conociste o si ya te tocó por Greta, porque tampoco recuerdo que tanto los varones estaban involucrados en esa práctica, al menos cuando yo estudié en el colegio. ¿Qué ibas a decir? Dale. No, no, sí tengo referencias, pero nunca participé, ni nunca vi uno ni lo toqué tampoco. Bueno, este libro que estas chicas tienen, que las Plastics tienen, es, y aquí de nuevo la comedia funciona muy bien, es una exageración de lo que sería un chismógrafo que a mí me pareció siempre como un dispositivo muy inofensivo, más bien como ingenuo, como que como que nadie se tomaba muy en serio lo que eh, había ahí, tal vez porque nunca había detrás intenciones verdaderamente perversas eh, y, y que tuvieran pues como propósito dañar a otro, al menos como yo lo recuerdo. Pero bueno, entonces está este libro que en la película se llama el Burn Book o el libro para quemar, ¿no? Hay tantas verdades en ese libro, tantas verdades peligrosas que este libro solamente podría ser quemado para salvarnos a todos. Entonces, algo que vemos todo el tiempo en la película es cómo se ven de ridículas las Plastics, estas chicas, tramando siempre algo en contra de la reputación de otros. Son graciosísimas, se ven ridículas todo el tiempo y es muy difícil que no te rías de lo ridículas que se ven tratando de pensar en formas de humillar a otros. Además, lo de la satisfacción sádica es clarísimo cuando entendemos que realmente ninguna de estas chicas en la trama que nos propone la película tendría una razón de verdad para querer hundir a otros que, como nos lo cuenta la película, son socialmente inferiores a ellas, ¿no? Em, Claro, luego hay algo de control de la verdad, de manipulación, y aquí me refiero a la verdad no como lo verdadero, sino como lo que se quiere asumir como verdadero. Y que puedas controlar y manipular a otros a través de eso, lo cual, como ya lo ha hecho la película en otras ocasiones, muestra la actitud mezquina y pueril de cualquier persona que quisiera comportarse así. Entonces, en la película, la gran instigadora de todo esto es una chica que se llama Regina George. Es un personaje detestable, interpretado de manera fascinante por una Rachel McAdams muy joven y muy poco conocida en ese momento. Yo no sé si para ese momento ella había hecho ya el diario de una pasión. Yo creo que no, creo que fue después de esta película. Eh, pero bueno, es una Rachel McAdams muy joven que interpreta un personaje detestable al principio, pero hacia el cual en algún momento Rodri solo se puede sentir compasión. O eso fue lo que me pasó esta vez. Hay una escena maravillosa en la película en la que, bueno, Regina, luego de haber sido quien orquestó pues toda la confabulación alrededor del Burn Book,
se ve traicionada por una, una de las nuevas integrantes de su grupo en las Plastics, una chica que realmente estaba un poco como infiltrada en ese grupo, pero estaba como infiltrada con el ánimo de hacer caer a Regina. Regina se da cuenta de esto y hay una escena fantástica en la que luego de que Regina tiene una discusión con Aaron, su novio, eh, empieza a dar alaridos, entra en un instante de histeria, entonces vemos, yo no recuerdo ahorita, posiblemente no era un plano secuencia, pero sí la escena está hecha de tal forma que podamos imaginar que lo que ella hace es que desde que está en el auto afuera de su casa hasta que entra y sube las escaleras y llega a su habitación, da un solo alarido. O sea, nos podemos imaginar los pulmones de esta mujer. Eso seguramente estará editado, no tengo ni idea, eh, pero es maravilloso como nos muestra este recorrido, este grito desesperado de ella, absolutamente salida de casillas. Arranca de la puerta de su armario una foto en la que aparece ella con Cady, que es esta chica que te digo que estaba un poco como infiltrada en el grupo y la que un poco traiciona a Regina para acabar con su imperio. Y Regina toma la foto de Cady y de ella, la corta por la mitad, o sea, separándolas, dejando solamente una de las dos una de las dos en la foto, o sea, toma la foto de una de ellas y saca el burn book y escribe, pues, un mensaje, algo así como, esta es una maldita puta, la mujer menos confiable de todas. Bueno, y pega una foto. Vemos en la escena ella como tiene la foto boca abajo, le unta pegante a la foto y claro, lo que esperamos es ver la foto de Cady, pero no. Regina pone su foto eh, y abajo su nombre, ¿no? Regina George. Entonces, bueno, luego lo que es muy interesante en la película y lo que pasa con esta escena es que uno cree que ella se confunde, ¿no? Uno al principio cree que ella se confunde porque, claro, se acaba de dar cuenta que fue traicionada por su supuesta amiga, entonces uno cree que ella se confunde, pero luego tiene todo un plan con esto, ¿no? Porque lo que va a hacer es declararse víctima, va a delatarlas a todas y va a declararse víctima. Pero la otra lectura que uno puede hacer de esto es ese momento en el que uno reconoce que sí es un maldito miserable. Ese momento en el que uno podría decir, yo sí soy esta, esta persona, yo sí soy esta porquería de ser humano. Entonces es una doble lectura que difícilmente podía hacer hace 20 años, 21 años, ya la peli cumplió 20 años el año pasado, pero que me pareció muy interesante leerla de esta manera cuando la volví a ver. Dime. Pero tengo una pregunta. ¿En la peli deja abierta la posibilidad de ambas lecturas o la peli decide cuál de las dos es? No, no. Entonces, porque luego lo que pasa en la peli es que al día siguiente ella se presenta ante el director de la escuela y le dice, me encontré este libro en el baño del gimnasio y hay información sobre todas las personas de la escuela, menos de 3 personas. Ujú. Obviamente lo que ella hace es que al ponerse en el burn book se salva, Se salva, claro. incrimina a las otras, Sí, pero ese momento en el que ella pega la ya. foto es maravilloso porque a mí me parece que permite esas dos lecturas, Ok. ¿no? Ese momento en el que uno se reconoce como miserable o se equivocó, para que luego no sea ninguna de las dos y veamos pues qué es la forma de incriminar a las otras. Ya. Entonces veía a Regina como una mujer demasiado convencida de su poder, demasiado convencida que su poder significa algo en ese contexto en el que ella estaba en la escuela y que junto con sus amigos, amigas crea este aparato de difamación.
Luego de que, luego de esta escena, Rodri, cuando todo estalla y es un estallido además provocado por ella, es difícil no ver en Regina a alguien que está lleno de inseguridades y de deseos reprimidos, que se ha comportado de forma tan obsesiva y manipuladora todo el tiempo, dejando expuesta su profunda necesidad de control y una autoestima frágil que solo puede sostenerse denigrando a otros. Y por eso ese acto final es una confirmación más de esto. Luego de que ella lleva este libro ante el director de la escuela, seguramente antes le ha sacado copia, le ha sacado copia a las páginas del libro, y lo que hace es que mientras sus amigas y Cady están en la oficina del director, pues que el director les está pidiendo explicaciones sobre el libro, lo que hace Regina es que bota por toda la escuela estas hojas como si fueran billetes, como un millonario botando su riqueza y compartiéndola con los pobres. Bueno, ella hace esto con las páginas del libro, en las que pues queda completamente expuesto todo lo que ellas han considerado como verdadero. Y entonces hay una escena en la que el pasillo, bueno, entonces los estudiantes salen al descanso, se encuentran con esto y obviamente se genera un caos inmanejable. Es una escena absolutamente salvaje en la que todos contra todos, en la que se reclaman por haberlo dicho, por haberlo mencionado, por haber hablado, por haber pensado mal, por haber sugerido, por haber dicho lo que no debía. Es una escena salvaje, hilarante por su exageración, pero a algo que me interesa mucho de la película, y es que esa locura que desata el chisme deja de ser en ese momento un signo de poder de Regina o de cualquiera de las Plastics y se convierte en una señal sobre el descontrol y la bajeza de quien lo inicia. Me parece que en ese momento Regina queda reducida a una figura que manipula desde la sombra, a una cobarde que usa el chisme para evitar la confrontación directa, y su intento de ser formidable la hace, de hecho, ridícula. Me parece en este sentido que es una película increíblemente humana, eh, una película sobre la agresión y la hostilidad, sobre la envidia que surge de la preocupación de que hay otro que posee algo deseable, belleza, éxito, felicidad, etcétera, y que ese algo deseable le falta a uno. Y que la forma para lidiar con ese sentimiento de carencia, que es muy doloroso siempre, y por eso decía que luego de ver la película solamente podía sentir compasión hacia Regina, la persona intenta destruir o manchar al objeto de su envidia a través del chisme, buscando rebajarlo como una forma de compensar esa propia inferioridad que percibe de sí misma. Hay una última cosa que quisiera comentar, Rodri, que tiene que ver con la organización social alrededor del chisme, porque mientras un grupo aparentemente se fortalece, en este caso las Plastics, la calumnia necesita de otros, ¿no? La calumnia necesita de la complicidad y de la lealtad, que sabemos que no son valores en sí mismos. Los horrores más grandes de la humanidad también han necesitado de la calumnia y de la lealtad. Entonces, claro, tú puedes elegir dónde te la quieres jugar, ¿no? En qué bando o en qué causa, a qué causa ofrecerla. Entonces, mientras hay un grupo que se fortalece, hay un grupo o una persona que se margina y se excluye. Entonces, bueno, Rodri, para concluir,
No sé si alguna vez tú has sido responsable de una calumnia en contra de alguien, o si por el contrario has sido presa de chismosos y chismosas. Diría que lo primero no, Rodri, diría que tú no, no, o por lo menos no que me hayas contado a mí. Tal vez no he sido tu aliada en eso, pero en principio pensaría que tú no tienes los rasgos de ser alguien responsable de una calumnia en contra de alguien. Eh, pero sobre lo segundo, te diría que espero que no te pase nunca. Eh, pero si ya te pasó, si ya fuiste en algún momento la presa de chismosos y chismosas, o si algún día te pasa, te diría que te tomes una tarde para ver esta película, Rodri. Tal vez a Greta en unos años pueda gustarle. eh, y te reconfortes con la certeza de que más rápido te recuperas tú de esa difamación que tu difamador o difamadora de la bajeza de sus actos. Entonces, Rodri, eso era lo que tenía para contarte sobre Mean Girl. Lu, muy chévere, mira, voy a verla prontamente, además que esa actriz me gusta mucho. Me gusta mucho porque se me parece a alguien también, sobre todo. Pero bueno, es preciosa ella. Lu, bueno, pero no solo por eso, sino por todo este análisis que estás haciendo. Tendré que verla en algún momento y me haces pensar en varias cosas. Bueno, además que me haces una pregunta supremamente difícil y es si yo he fraguado una calumnia contra alguien. Eh, no lo recuerdo, pero de pronto sí. Y digo de pronto sí porque eh, creo que fácilmente puede uno incurrir en una, o más bien participar probablemente de algún circuito de información que vaya en detrimento de alguna persona. Fácilmente, porque pues como a uno le encanta el chisme, te metes en esos Claro, es que circuitos y terminas ese es el hablando, asunto. preguntando y reproduciendo información, no siempre verás. Pensé en algún momento en esta peli coreana que se llama Old Boy, que por Ajá. sí, bueno, y que mira que sin tener este personaje la intención de haber querido calumniar o dañar a otra persona, poco la moraleja es al final que es terrible lo que sucede, pues no voy a hacer aquí spoiler, pero es como la lengua puede causar daños irremediables en otras personas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, sí, ¿no? A veces temo haber hecho parte, pues, de algún circuito, al menos del circuito de chismes y maledicencias. Ah, estoy procurando que cuando se habla mal de alguien en algún círculo, uno va y se arroja feliz a contribuir y sobre todo si ha reconocido algunos errores en esa otra persona sobre la que se está hablando, bueno, uno quiere ir y aportar su grano de arena para terminar de lapidar a esa De persona, de machacarlo machacar a completamente. esa persona que no está en ese momento. Y luego hay otra cosa que estaba pensando, Lu, me parece tremendo como en estas eh, fabulaciones aparentemente inocentes, eh, o aparentemente no inocentes, sino aparentemente superfluas, pues en realidad está hablándose de la esencia humana y está de alguna manera representando otros escenarios todavía mucho más complicados eh, y mucho más peligrosos, digamos. Am, en algún momento dijiste como, ¿cuál es la razón? O bueno, planteaste esta pregunta, no sé si de tal manera, pero ¿cuál es la razón para que una persona que tiene poder quiera machacar a otros que son socialmente, de antemano, son socialmente ya inferiores, digamos, personas Sí, con sí. menos éxito o con menos posibilidades económicas, lo que sea, ¿no? Hay un libro de Elías Canetti que se llama Masa y Poder y él ahí describe algunos de los rasgos de los poderosos. Bueno, es un libro
bastante gordo, así que tiene muchos detalles al respecto, pero hay un punto en algún momento en donde él dice que el poderoso requiere ser un sobreviviente y por eso pues necesita que, o más bien cuando hay muerte a su alrededor, cada una de esas muertes está nuevamente como ratificando su poderío, ¿no? Hmm. Me parece que en este afán de sometimiento y esta forma de supresión que es la calumnia, pues finalmente lo que hay es una pulsión del poderoso para poder conservar su poder, ¿no? Sí, Dejando a su vera otras personas, otras existencias que potencialmente podrían amenazar su poder. Eh, no, eso fue lo que sí. me suscitó. Y nuevamente como insistir en cómo estas metáforas aparentemente superfluas tienen también muchísima tela que cortar. Solo una cosa Claro. pequeñita que recordé que también tengo un debate interior, pues no es tanto un debate, pero sí quisiera terminar de definir mis sentimientos con respecto al hecho de que, por ejemplo, los niños, todavía veo niños hoy día jugando con armas en los conjuntos, entre los vecinos, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué manifiesta en cuanto a nuestras pulsiones Claro. fascistas? Ujú. Este tipo de cosas, ¿no? El juego con armas o la inocente práctica del chisme entre vecinas, por ejemplo. Eh, Completamente, estamos jugados en los pequeños detalles y solamente decir, Rodri, que cuando vemos rasgos de la humanidad, de la condición de ser humano en estas representaciones aparentemente inocentes, cómicas, muy hollywoodenses, es justamente para vernos allí también, al igual que lo que conversamos la vez pasada. Nada de esto significa que no nos pase y que posiblemente no tengamos que reprocharnos haber fraguado algo contra alguien, o haber estado del otro lado, ya no reprochándonos eso, sino reconociendo pues el lugar de ser lapidado por otro. Pero no es que nada de esto no nos pase, sino que nos sirve para pensar quién hemos sido cuando hemos estado en un lugar o en el otro y cómo está jugada la humanidad en esos pequeños gestos. Muy bien. Bueno, Lu, vamos a cerrar entonces con una lectura como lo hemos venido haciendo. Y yo eh, voy a insistir, como decía ahorita que terminé mi intervención, la intervención sobre la poesía y las traducciones, que probablemente haya otros poemas que puedan contraargumentar lo que yo estaba diciendo. Y quiero leer otro poema muy cortito, un soneto, precisamente de Borges, en donde también la fuerza de sus imágenes podrían justificar ya por sí solas ese poema, pero, como te digo, contradiciendo lo que había sostenido anteriormente, la música me parece que no podría sonar igual de bien en ninguna otra lengua. Es decir, creo que estos versos como que tienen una conjunción de música y sentido tan bien lograda, que bueno, no imaginaría yo que pudiera ser tan hermoso como lo es en la lengua española. Y dice así: en cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso, que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero. Solo pido las dos abstractas fechas y el olvido.